Urbano de Loya, nuestro padre, nos llevó con sus crónicas a recorrer las calles de Puebla, narrando durante más de una década la vida cotidiana y los hechos heroicos de esta ciudad. Ahora, 30 años después, nosotros continuaremos su legado y crearemos con ustedes uno nuevo. Yo soy Luzaida de Loya. Yo soy Guillermo de Loya. Y esto es Puebla de nuestros amores. Pues bienvenidos a este tercer episodio de la 7ª temporada de Puebla de nuestros amores. Y yo estoy muy contenta, antes que nada porque hoy no nos va a molestar, Guillermo no está. Segundo, porque estoy aquí con un amigo muy querido y ahorita les cuento quién es porque ya es la tercera vez que está en Puebla de nuestros amores. Y además porque vamos a platicar sobre la obra pictórica poblana. Todos los poblanos debemos estar muy orgullosos de estas escuelas pictóricas que se conforman precisamente en el siglo XVIII de esta Puebla de Los Ángeles y que nos ayudan mucho a entender la complejidad verdadera de la obra pictórica novohispana. Pero, bueno, yo siempre me pregunto, ¿dónde anda Guillermo de aquí para allá, yendo a México, a Puebla? Y yo les tengo un tip. Nuestro patrocinador Estrella Roja nos dice que tiene precios privilegiados. Si ustedes compran con anticipación, les van a dar muy buenos descuentos. Váyanse a su página, ahí están todos los descuentos. Además, si compran en web, en la aplicación o en taquilla, se los aplican. Entonces, acuérdense, Estrella Roja, patrocinador de esta temporada 7 de Puebla de nuestros amores. Y ahora sí, a ver, nuestro invitado de hoy es, a ver si adivinan quién es profesor e investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, de la UAP. Estudia la maestría en Historia del Arte y doctorado en la misma disciplina por la UNAM. O sea, es todo un doctor que merece nuestro respeto, ¿eh? Realizó la estancia postdoctoral en el mismo Instituto de Ciencias Sociales y con el tema titulado A Mayor Gloria de Dios, Pintura e Identidad Corporativa de la Compañía de Jesús en Puebla, 1680-1767. Pero la verdad yo me quedo corta con decir esto porque tiene una trayectoria impecable y muy amplia. Y es mi queridísimo amigo, querido Alejandro. Ay, querida amiga, ya extrañaba estar acá. Nada más me perdí una temporada y ya tenía ganas. Es que él tiene que estar aquí todos los episodios, porque aparte, ay, Alejandro, usted sabe de todo. Ay, no. Y aparte yo estaba de insistente. Desde que ya estabas en la temporada pasada, yo estaba así de, pero me vas a invitar a la otra, porque es del 18 y porque ahí están mis pintores. Yo invito a Alejandro las veces que quiera. Yo feliz. Tiene una plática deliciosa. No, yo disfruto mucho platicar contigo y con todos nuestros, pues no televidentes, porque ya no es tele, pero nuestros ¿qué? Nuestros seguidores. Nuestros seguidores. Oye. Bueno, tus seguidores. No, pues son nuestros, porque son nuestros por gente como tú que nos apoya en este proyecto. Pero bueno, a ver, Ale, y vamos a hablar precisamente, ahora sí que de tu mero mole. Sí. Mucho se habla del siglo XVII, el famoso siglo de oro de la Puebla de Los Ángeles. Algunos lo perciben como el culmen de la cultura en Puebla. Sin embargo, hoy vamos a desmitificar esto porque es necesario empezar aclarando primero que la pintura poblana del siglo XVIII, el siglo que nos compete en esta 7ª temporada, esta pintura del siglo XVIII no es de ninguna manera inferior al siglo XVII. ¿Por qué, Alejandro? A ver, cuéntanos. Pues mira, es muy curioso entender la fortuna crítica que ha tenido la pintura virreinal, no solamente en Puebla, en México, y cómo muchísimas cosas la atraviesan a nivel social, ¿no? Inclusive cosas, por ejemplo, como la misma misoginia, ¿sí? Se ve atravesada en estas cosas. Sé que se oye muy raro, pero ahorita te voy a explicar. Okay. La pintura del siglo XVIII, como bien lo ha estudiado mi querida asesora de doctorado y maestra Paula Mus, se vio como una pintura decadente cuando empiezan los estudios formales de historia del arte en México, ¿no? O sea, con personajes como Manuel Toussaint, Francisco de la Maza, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando se hace el laboratorio de arte, que después va a ser el Instituto de Investigaciones Estéticas. Entonces, cuando se empiezan a dar la labor o hacer la tarea de entender desde parámetros más académicos toda la producción pictórica virreinal, pues lo que van a hacer es que van a tomar pues justo estos modelos o estos conceptos que provenían de España.
Okay. en las cuales pues prácticamente había dos artistas que en ese momento se estaban estudiando mucho y que eran Zurbarán y Murillo. Okay. Zurbarán, que era de un corte muy naturalista, ¿no? Una pintura como con muchos contrastes y con una riqueza de paleta mucho más amplia, pues se veía como esta pintura con carácter, esta pintura como muy fuerte, que también se pensaba como una pintura masculina, ¿no? Y entonces después por el otro lado estaba Murillo, que Murillo es muy dulce. Entonces se le decía que era empalagoso, que era como muy sensible y que era una pintura femenina. Hasta en los colores. Hasta en los colores. Entonces de repente cuando se implementan estos modelos dentro de los estudios de pintura en México, pues entonces todo lo que es el siglo XVII, ¿no? Y principalmente esta producción de primera mitad y mediados del siglo XVII, ¿no? Teniendo artistas como Echave, como José Juárez, pues van a decir, ay, son los grandes pintores y la mejor época, ¿no? Y el siglo XVIII, que es una paleta mucho más reducida, mucho más cálida, son pinturas muy expresivas, pues empiezan a decir que son almibaradas, son dulzonas, son femeninas y empiezan a hablar de esta cuestión de la decadencia de la pintura en el siglo XVIII, lo cual es una idea ya total y absolutamente rebasada. Exposiciones, por ejemplo, como la que se hizo en el Palacio de Cultura Banamex y posteriormente en el LACMA y el Met, que fue Pinxit Mesichi, pintado en México, pues han logrado desmentir como toda esa idea de la decadencia y demostrar que en el siglo XVIII los pintores están tremendamente intelectualizados, que ya son artistas que están trabajando desde otras formas de asociación, como lo son las academias, que están discutiendo sus artes, ¿no? Que también están leyendo muchísimos tratados pictóricos y que saben componer e inventar, pero de una forma como muy empática, como muy emotiva. Entonces ahorita hemos tenido como un cambio total, ¿no? Y por ejemplo, a lo mejor aquí en Puebla pasaba que pues, se valoraba mucho la producción de Diego de Borgraf, de Juan Tinoco, pero pues ahora estamos viendo la maravilla de artistas como Luis Berruecos, como José Joaquín Magón y bueno, Cendejas, que Cendejas siempre ha tenido su lugar en nuestra historia del arte regional. A eso voy, porque, a ver, entonces queda claro que la pintura del siglo XVIII, en los pintores del siglo XVIII en Puebla, su obra es muy interesante, su obra es muy importante, pero tú nos comentabas que para concebir el arte de la pintura virreinal en esta ciudad y en este siglo hay ciertos personajes que vamos a mencionar hoy y son 4. Primero, José Rodríguez Carnero, ahorita hablamos de cada uno. Segundo, Luis Berrueco, estábamos hablando de él. José Joaquín Magón, aquí no es por echarles a perder la película, pero es su preferido. Sí. Y por supuesto, Jerónimo de Cendejas, ¿no? Así entonces, ¿cuál era el...? Ahorita vamos a hablar de uno en uno, mi querido Ale, pero deben de haber tenido un común denominador. ¿Cuál sería? Bueno, en primer lugar te voy a contar como un poquito que esta estructura de los 4 artistas un poco yo la he ido proponiendo a partir de lo que me he encontrado en los estudios, ¿no? En particular con Cendejas y con Magón los he investigado de manera particular. De Rodríguez Carnero también he escrito algo, pero de repente cuando uno está yendo a los templos, a las colecciones, pues empiezas a ver quiénes son los autores que se van repitiendo y a cuáles son los que están emulando los otros. Entonces, por eso es que puedes empezar a distinguir quién fue cabeza del arte de la pintura en sus respectivos momentos, ¿no? Entonces, ahí es cuando dices, bueno, pues esto lo estaban contratando en la catedral, este es el que tiene un montón de obra, o las principales, o las obras como más ambiciosas, pues están haciendo estos artistas, ¿no? Entonces, al final, sí hay un común denominador que inclusive se puede entender desde proponer el aprendizaje en que cada uno de ellos fue discípulo y a la vez maestro del otro, ¿no? O sea, estas son cosas ¿así como en cadenita? O sea, cronológicamente, porque no, bueno, fueron contemporáneos. Hay uno, sí, o sea, como que sí
sí tienen sus distancias, Sí. ¿no? Mira, en el caso de Rodríguez Carnero, yo intuyo por el tema de las similitudes que tiene, que pudo haber sido maestro de Luis Berruecos. Ajá. En el caso de Berruecos y Magón, sí tenemos documentado que inclusive tuvieron relaciones de compadrazgo, ¿no? Y muchas veces esas relaciones se daban cuando estaban trabajando en el taller. Ahora eran ¿no? amiguitos. Eran amigos. Ajá. Y gracias a lo anotado en el siglo XIX por los alumnos de Miguel Jerónimo Zendejas, sabemos que Zendejas estuvo en el taller de Magón. Entonces, en primer lugar, sí tenemos o podemos plantear que cada uno de estos pintores fue heredero de una tradición a partir de haber trabajado en el taller con el que en su momento era el pintor más reputado de la época, ¿no? Okay. Entonces, por ahí tenemos esto. Otra cosa que me parece muy significativa de la pintura poblana va a ser el tema de las fisonomías, ¿no? De las tipologías de los rostros, ¿no? Estos rostros que son como de unos ojos muy grandes, unas cejas tremendamente arqueadas, ¿no? Estas boquitas muy pequeñitas, pero ligeramente sonrientes. Bueno, en el caso de los temas, ¿no? Porque si es la pasión de Cristo, obviamente no van a estar sonriendo, pero vamos, hay como ciertos rasgos muy estereotipados de los rostros, ¿no? Que eso inclusive llevó en algún momento a decir a algunos historiadores como Francisco Pérez Salazar, que pues prácticamente era la misma carita, que si era Cristo le ponían la barba, y que si era la Virgen se la quitaban. El vestido, ¿no? Ajá. Pero justo eso son parte de las señas de la identidad pictórica poblana, ¿no? Y eso es un tipo de rostro que por lo menos en 3 de nuestros artistas vamos a ver que se mantiene, ¿no? En Luis Berruecos, en José Joaquín Magón y en Miguel Jerónimo Zendejas. O sea, esa ¿no? fisonomía. Esa fisonomía, más que te acabo de resumir y que ahorita veremos alguna imagen, pues va a ser algo muy, 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 muy constante, ¿no? El tema también de ciertos elementos que se van a utilizar, por ejemplo, la ornamentación muy profusa de los personajes, el gusto por la joyería, ¿no? Que lo vamos a ver. También el gusto por colocar ciertos elementos que eran como parte de las costumbres de la época, que si bien eso no es exclusivo de Puebla, sí va a tener pues una cierta difusión mayor acá, ¿no? O sea, va a ser un recurso que se utilice más, ¿no? Esta cosa. Para darle la identidad que era Puebla, ¿no? Pues un poquito es parte del gusto, porque lo que hace es que los espectadores para los que estaba siendo creados se sentían más relacionados con la escena. O sea, de repente, por ejemplo, si estaba un santo y había de fondo una cama, a lo mejor ponían la cama con dosel como la gente utilizaba en esa época, los bracerillos, ciertos elementos como los aretes, etcétera, etcétera. Eso va a ser algo que se va a utilizar mucho en la pintura poblana. Te identificas. Y que te identificas, ¿no? Y que justo te establece un puente entre lo pintado y tu cotidianidad. Claro. Entonces, eso también va a ser algo pues bastante constante. Y por el otro lado, estas composiciones que a veces son muy complejas, que son abigarradas, que tienen a muchos personajes, que solo vamos a ver un poquito con Carnero, pero que lo van a seguir utilizando otros artistas, ¿no? O sea, digamos que eso a breves rasgos, porque hay otras cosas que van a ir cambiando, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paleta de color, que va a ser mucho más contrastante en el siglo XVII y en el XVIII se va a ir reduciendo, ¿no? Todavía Berrueco tiene una paleta muy amplia, pero ya después con Magón se va a establecer un mayor diálogo con lo que está sucediendo en la Ciudad de México, entonces va a haber mucha más influencia de la pintura de la corte en la pintura poblana. Oye, y te voy a preguntar algo fuera del guión, no me vayas a regañar. No. ¿Todavía estas estilos pictóricos se podrían considerar dentro del barroco? Pues mira. Es que el barroco como que nunca sabe cuándo empieza y cuándo acaba. Es que sabes que a mí no me gusta el término barroco. Okay. Yo nunca lo utilizo y te voy a decir rápido porque creo que es algo interesante. Sí. Y eso también lo aprendí de mi maestra, de Paula. Sí, es muy interesante porque yo no he podido determinar bien cuándo empieza y cuándo acaba. Es que es una locura porque empieza y acaba según la conveniencia de todo mundo, ¿no? Y hay como parámetros a partir de los cuales se construyó
la idea de barroco, que es un término tardío, que no es un término de la época, que en realidad más bien se va haciendo después, que es un término peyorativo, ¿no? Porque se hace en no era pleno, un halago. No era un halago, ¿no? O sea, pues barroco viene de berrueco, que es una perla irregular, ¿no? Entonces veían este arte como muy irregular, muy exagerado, muy teatral, ¿no? Y esas eran como características que se le criticaban. Y pues lo que pasa es que cuando tú te metes a la idea de lo que es barroco, pues resulta que, por ejemplo, Villalpando y Caravaggio son barrocos, pero pues no puedes encontrar nada similar entre ellos, ¿no? Más que a lo mejor ciertos temas que hayan trabajado, pero pues que eran temas universales en ese momento, ¿no? Como temas de la vida de Cristo, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, por ejemplo, decían, es que lo barroco es lo abigarrado, lo saturado. La ausencia del vacío. Ajá, el horror vacui, como les decían, ¿no? Así como, a la gente le daba miedo. Ponle otra florecita, ponle otra rocalla, porque me está lastimando otro angelito. Y pues no, hay pinturas en las que solamente está el personaje y el fondo es neutro. Entonces, ¿cómo te explicas eso dentro de la idea de barroco? Entonces, pues realmente cuando uno se despoja de la noción, se da cuenta que no es necesario llamar las cosas por barroco, ¿no? O sea, lo que hacemos muchas veces es pintura novohispana del siglo XVII, pintura novohispana del siglo XVIII, pintura poblana, al contexto que se vivía en esos años. Efectivamente, ¿no? Y entonces no tratas de conceptualizar desde el estilo, porque cuando el estilo lo sacas de un artista en específico, ¿no? O sea, puedes hablar de un estilo, de una forma de pintar, de algún artista en peculiar. Pero cuando tratas de homologar a un conjunto amplio, todos son barrocos. Todos son barrocos. Lo que pasa es que te terminas perdiendo de la singularidad de cada uno de los artistas por ver las generalidades. Y muchas veces lo rico está en decir, a ver, ¿cuál es la aportación de este personaje? ¿No? Entonces, yo por eso no me gusta trabajar con el tema de estilos así a nivel general, ¿no? O sea, prefiero hablar del estilo de cada uno de los artistas, y cuando se trata de englobar pintura poblana del siglo XVIII, como la que estamos hablando. Exactamente, porque todos, ciertamente, de los que vamos a hablar hoy, confluyen en este siglo XVIII. Así es. Bueno, a ver, y vamos a empezar por el pintor José Rodríguez Carnero, que si bien no era poblano, nace en la Ciudad de México, fue hijo también de otro pintor que se llamó Nicolás Rodríguez Carnero, aunque inicia su carrera en la capital, se establece en Puebla, ¿no? Y aquí, pues, trabaja un chorro, ¿no? Trabaja durante casi 40 años. Desde su llegada a Puebla logra establecer esta serie de estrategias, como esta manera de trabajar que lo lleva a ser el líder de la pintura aquí. Así es. O sea, era el ejemplo a seguir, ¿no? Sí. Y además crea este gremio de artistas, aunque ahorita vamos a platicar de que los gremios se empiezan a debilitar, pero bueno, crea este conjunto de seguidores, se puede decir, y también un estilo que lo iban a definir como uno de los principales pintores del siglo XVIII en la Puebla de Los Ángeles. ¿Cuáles serían las características de la obra de José Rodríguez Carnero, Alejandro? Bueno, antes de eso te quiero contar así brevemente un poquito de la vida de Carnero, porque es un personaje sumamente interesante, ¿no? Él, como bien dices, nace en la Ciudad de México, fue bautizado en la parroquia de la Santa Veracruz, pero en algún momento se asocia con otro pintor de la capital llamado Antonio Rodríguez, y entonces... dije. El último cuarto del siglo XVII, para no caer así de que de repente se me vaya el año exacto, último cuarto del siglo XVII, como la década de 1680. Y entonces ellos proponen hacer nuevas ordenanzas para el gremio de pintores en la Ciudad de México. Entonces hacen las ordenanzas, se avientan un periplo enorme para conseguir la aprobación por parte de las autoridades virreinales. Y de repente las autorizan, pero resulta que el virrey declara que el alcalde del gremio es Cristóbal de Villalpando. Entonces parece ser que como que no le encantó a nuestro amigo Carnero, que se había echado toda la tarea y al final el otro fuera el líder. Ha habido buena grilla. Uy, muchísima grilla, sí, claro. ¿No? Y pues Villalpando era Villalpando. Lo que sea de cada quien, Villalpando tenía todo el derecho de ponerse como quisiera, pues sí, porque era un hombre sumamente talentoso, ¿no? Y destacaba muchísimo.
Entonces, pues algunos creemos que por eso mismo es que Carnero dice, pues entonces me voy a la competencia. Voy a hacer la mía. Me voy a ir a la ciudad de Puebla. Ok. Y entonces aquí se vuelve a aliar con todos los pintores que estaban un poquito más jóvenes, porque justo cuando él va llegando, empiezan a morir pues, los que eran los grandes artistas, ¿no? O sea, Diego de Borgraf muere en el 86, Antonio de Santander va muriendo por ahí de 1690, y también Juan Tinoco está muriendo en los primeros años del siglo XVIII, ¿no? Entonces lo que hace es que junta a todos estos artistas que se ve que eran más jóvenes, esta siguiente generación, que son Juan de Villalobos, Pascual Pérez, varios artistas que estaban ahí, el hijo de Antonio de Santander, y lo que va a pasar es que pues, dice, vamos a hacer un gremio. Y entonces es muy interesante, porque cuando tú ves las ordenanzas de Puebla, te das cuenta que aprendió de lo que había pasado en la Ciudad de México. Okay. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí al momento de decir quién iba a nombrar al alcalde de los pintores, él dice que eso lo van a votar los pintores, que no se lo van a poner las autoridades. Falta que ahora el alcalde mayor. Si otra vez diga otro, ¿no? Sí, claro. Y ya curándose en salud, pues ya curándose, sí, ya había aprendido y dijo, claro. no, esta es decisión entre nosotros, ¿no? Y otra cosa que va a decir es que, por ejemplo, en las ordenanzas de la Ciudad de México, se decía que pues, no se aceptaran a indígenas dentro del gremio. Okay. Y entonces, pues esa cláusula el virrey les dice, por supuesto que no va a pasar, ¿no? O sea, eso todo es, digamos que es un poco más libre la entrada. Y aquí lo que van a hacer es como decir, sí pueden pintar los indígenas, pero no pueden pintar grandes composiciones y no pueden usar colores de Castilla, es decir, colores importados, tenían que utilizar colores de la tierra. Entonces, esta cuestión de la regulación del mercado, pues ya la está entendiendo de otra manera, porque al final no era una cuestión, o sea, a ver si hay racismo, pero no era una cuestión de manera... Incluyente no era. Ajá, incluyente no era don José Rodríguez y sus amigos. Pero lo que pasa es que había muchísimos talleres indígenas haciendo una gran producción de obras y que eran muy baratas. Okay. Y que a lo mejor no se ajustaban a los cánones que en ese momento tenían los grandes artistas. Entonces, ellos lo sentían como una competencia contra la que a veces les costaba trabajo enfrentarse y por eso es que están tratando de reducir la forma en la que están pintando, ¿no? Y por eso esta cosa de primero que no pinten, no pueden lograr eso en la Ciudad de México y entonces acá es como restringir un poquito las herramientas que ellos tenían para poder lograr. Sí, regularlos, ¿no? Pues. Ajá, regularlos. Y regresando ahora sí a tu pregunta, algo que va a caracterizar muchísimo a José Rodríguez Carnero es la creación de composiciones que eran novedosas en ese momento y que se basaban en textos que él iba leyendo y que sabía transformar el discurso escrito al pincel, ¿no? Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de unas series de la vida de la Virgen que hizo José Rodríguez Carnero, una que está en la parroquia de San Miguel en Huejotzingo y la otra está en el templo de San Antonio. Entonces ahí lo que vas a ver es que son escenas de formato apaisado, son cuadros horizontales y están saturados de personajes, ¿no? O sea, son muchísimos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que él está leyendo y él es el que está introduciendo en Puebla la utilización de los libros de la mística Ciudad de Dios de Sor María Jesús de Ágreda en el tema de la pintura, ¿no? Y entonces Ágreda cada vez que te va a decir, ay, pues la Virgen visitó a Santa Isabel y entonces un cortejo de 100,000 ángeles se apareció y acompañó. Entonces todas esas cosas, todos esos elementos que le dan mayor sacralidad a la escena, pues los va a estar introduciendo, ¿no? Y entonces eso va a hacer que sean escenas muy densas, ¿no? Tanto compositivamente como discursivamente, pero que las van a hacer muy interesantes. Y también es un personaje que sabe adaptar mucho las necesidades de las corporaciones
al tema de la pintura, ¿no? Por ejemplo, acordémonos que José Rodríguez Carnero era el que nos cobijó cuando hicimos el programa de la Compañía de Jesús con ese majestuoso triunfo de la compañía de la iglesia, ¿no? Y que justo, guiada por San Ignacio, y que justo es como el ejemplo claro de lo que hacía Carnero. No, y es un cuadro lleno de detalles. Vean la temporada 5. El último episodio lo grabamos en la sacristía de la Iglesia de la Compañía de Jesús aquí en Puebla y efectivamente ahí está un cuadro enorme y majestuoso de José Rodríguez Carnero y se ve la firma ahí además. Y que firma como maestro, ¿no? Sí. O sea, como diciendo, ya hicimos el gremio y nosotros somos los que estamos examinados. Como su sello. Ajá, es el sello de decir, a ver, nosotros sí estamos cumpliendo con toda la legislación, ¿no? Y por eso somos maestros. Sí, y bueno, y es un cuadro hermoso. No está a la vista del público en general, pero seguramente si solicitan ahí con el padre. A nuestro amigo el padre Paulo. Al padre Paulo Carvajal, que les dejen ver esta maravillosa obra, porque de por sí la sacristía de la compañía se cuece aparte. Sí, es una cosa hermosa. Pero bueno, ahí está José Rodríguez Carnero en uno de sus cuadros, yo creo que más imponentes que deja aquí en Puebla, El triunfo de la iglesia. Así es, El triunfo de la iglesia conducida por San Ignacio. San Ignacio hasta arriba porque está en la compañía, pues no podía ser otro. A ver, pero tú también has estudiado, Ale, que las obras de este hombre, José Rodríguez Carnero, buscaban no nada más decorar, sino que eran verdaderos mensajes teológicos, ¿no? Porque él tenía una estrecha relación con la iglesia y entonces, literal, la iglesia pues le pedía obras o hacía, realizaba obras que influyen en la conformación de lo que nos gustaba o no gustaba. Yo tengo un preferido, o bueno, ahorita nos dices para ti cuáles son las obras más destacadas, pero a mí me gusta, bueno, y desmiénteme porque a lo mejor yo no sé tanto, yo no sé nada comparada con él, pero en la Capilla del Rosario están los gozos de la Virgen, ¿no? Y él es el autor. Ajá. Y ahí está uno de los gozos de la Virgen, que es la adoración de los reyes. Y si tú vas y ves eso, bueno, lo quieres para tus tarjetas navideñas. Es una cosa preciosa ese cuadro. Es bellísimo. Porque es que vamos a la Capilla del Rosario y te maravillas con todo el ornamento dorado que ves y no te fijas en los cuadros laterales mucho hasta que te das cuenta que son también unas maravillas. Sí, ya enfocas la mirada. Y sí, son preciosos. Y fíjate que es muy interesante porque según la documentación que nos queda, Carnero no llega directamente a la ciudad. Por lo menos no establece su casa acá, ¿no? Primero llega a Tepeaca. Ok. Y en Tepeaca va a estar trabajando hasta que era un poblado indígena, bueno. Que era un poblado indígena, que ahí va a ser un retablo para un Cristo, que ya no se conserva, para la Capilla de Jesús. O sea, él va a trazar el retablo y todo. No solamente era pintor, sino que también hacía trazas y diseño y todo eso. Entonces, la Capilla del Rosario va a ser ese primer gran momento de Carnero. Y yo creo que fue su carta de presentación para Puebla, ¿no? O sea, como para convertirse verdaderamente en el líder de los pintores. Esto es muy interesante porque si bien de Carnero ya tenía una fama, o sea, a pesar de no ser Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, estaban poblando con sus pinturas toda la Nueva España. Y Villalpando la cúpula, ¿no? De catedral. Sí. Pero, por ejemplo, nada más y nada menos que Sigüenza y Góngora en su Teatro de Virtudes Políticas elogia la pintura de Carnero, porque él es el que hace el arco triunfal de recibimiento al virrey y dice que era muy buen retratista. ¿No? Entonces digamos que ya tenía ahí su fama bien ganada. Y entonces lo primero que le encargan los dominicos es el cuadro más impresionante de la Capilla del Rosario y tristemente el que no podemos ver porque pues así estuvo diseñado. Dios mío. Que es la institución del Rosario. Ese se encuentra atrás del ciprés de la Virgen. Ven que entramos, está la Virgen del Rosario y bueno, atrás si nos hacemos como de ladito. Y si te dan chance. Porque si dan chance, a lo mejor puedes pasar atrás y entonces ahí ves ese cuadro maravilloso. Si no te ve nadie, sí. Y es un cuadro maravilloso en el cual está representada la Virgen del Rosario en toda la gloria. Atrás está Santo Domingo de Guzmán con otros frailes
y están muchos ángeles repartiendo rosarios a toda la población. Ese es el primer cuadro que hace Carnero a partir de un grabado flamenco. Y desde ahí parece ser que se le da todo el discurso pictórico de la capilla, ¿no? Claro. Entonces ahí va a ser los otros 8 cuadros, Los ¿no? gozos. Que son, pues sí, la anunciación, la visitación, el nacimiento, la adoración de los pastores, la adoración de los reyes, me parece, y el niño Jesús perdido hallado en el templo. Y a los lados va a ser la coronación de la Virgen y la Asunción, pero va a ser muy interesante el cuadro de la Asunción, porque va a retomar una composición de un pintor que se había establecido en Puebla, Pedro García Ferrer, y va a ser nada más y nada menos que la Inmaculada que corona el altar de los reyes, o sea, una pieza súper icónica para la tradición visual poblana. Entonces también yo siempre he dicho que en esta entrada de Carnero, el copiar esa imagen era como mostrar respeto a todos los artistas que anteriormente habían estado en Puebla, porque aparte, si uno ve los modelos que utilizó para todas las obras, es una locura, o sea, utiliza grabados flamencos, lo mismo que utiliza composiciones italianas, composiciones novohispanas, composiciones poblanas, ¿no? O sea, tiene un repertorio visual riquísimo que está utilizando para completar esa tarea. Entonces, es efectivamente muy bien pensado, es una de las obras más complejas, más ambiciosas y más hermosas de Carnero. La decoración de la capilla del Rosario. Sí, así de importante fue, ¿no? Que sí. Una de nuestras máximas tesoros de aquí de Puebla, pues lo decora él. Y seguramente aquí en producción nos van a ayudar a pasar un poquito de esa obra que está en los muros laterales de la capilla del Rosario. Ahí se ve a lo lejos la adoración de los reyes, pero son todos los gozos de la Virgen. Así y ya nos diste el tip. Me voy a ir a meter a ver si no me corren los padres. Ajá, trasito del ciprés, pues, si está el cuadro precioso. A duras penas te dejan entrar a la capilla del Rosario. Sí, luego ya con estas cosas de los guías es un poquito complejo. Pero fíjate que algo que no quiero que se me pase decirte es que inclusive fue tan celebrada la obra de Carnero en su momento que en este famosísimo sermón de la Octava Maravilla se habla de Carnero y se alaba la calidad de sus lienzos, porque de hecho los cuadros no están firmados, o sea, sabemos que son de Carnero gracias al sermón en el cual se menciona. Que tiene mucho que ver Humboldt, ¿no? Creo que Humboldt dice que es la Octava Maravilla. No, desde antes, desde que se dedica en 1690, se le llama la Octava Maravilla del Nuevo Mundo y se imprimen una descripción de la capilla, que es donde se menciona a Carnero, y se imprimen los 8 sermones que acompañaron la dedicación de la capilla. Eso quiere decir que desde que se consagra la capilla ya era la Octava Maravilla. Ya estaban ahí la obra de los Carnero. Cuadros, sí, sí, y súper alabados por los mismos sacerdotes. Entonces imagínense lo que era para un pintor ver su nombre inmortalizado en esa maravilla. En esa maravilla, pero también en los sermones, en los libros, ¿no? O sea, como poder decir, ¿no? Aquí me están mencionando, ¿no? Y no los necesito firmar. Y en este caso, pues Carnero lo menciona Sigüenza y lo mencionan en la capilla del Rosario. Entonces piensen que también es un artista que sí está siendo reconocido en su época. A lo mejor no está teniendo el éxito rotundo que tuvo Cristóbal de Villalpando, porque de verdad Villalpando es otra cosa que se cuece aparte, pero sí es un personaje que está siendo reconocido en su época. Bueno, y nos mencionas a Villalpando y nada más para hacer la referencia, ¿dónde lo podemos ver hoy? Porque Puebla es un museo y parece eslogan de campaña. Sí, no, y visiten la ciudad. Por ahí, en uno de los comentarios del primer programa que hicimos, alguien decía, ay, pero ¿por qué no hablan de Murillo y de Zurbarán y todo eso? Y era como, o sea, ellos ya tienen su lugar, ¿no? Y sabemos que a lo mejor por ahí hay una obra de Murillo un poquito más certera en el Museo Bello y Cetina, pero ellos ya tienen su lugar. Ahorita lo que queremos es hablar de nuestros poblanos y exaltar del siglo XVIII y exaltar pues todo esto que dio la ciudad, que no solamente fue receptora, sino que también produjo una cantidad de obras magníficas que la verdad valen la pena mucho ir a ver. Y para conocer a Villalpando en específico hay muchos lugares, pero vayan al altar de los reyes suban su cabecita y déjense sorprender por esa maravillosa cúpula en donde representó la gloria. La gloria que
de día la linternilla es el sol y de noche es la luna, y eso a mí me maravilla. Vayan a la catedral. Es maravilloso. Siéntense en el altar de los Reyes y de verdad es una preciosidad. Pero a ver, dinos, tu obra preferida de José Rodríguez Carnero, que la que podemos ir a ver hoy, por ejemplo. Híjole, es que por haberla estudiado yo creo que sería la de la compañía. La de la compañía. Esa me gusta mucho. Híjole, y también la de la Institución del Rosario, pero pues esa está atrás del ciprés. Bueno, entonces, pero hay que ir a la Capilla del Rosario, sí. Hay que ir a la Iglesia de la Compañía y ahí está José Rodríguez Carnero presentísimo. Así es. Oye, y Luis Berrueco, un pintor poblano cuya actividad artística se sitúa en la primera mitad del siglo XVIII, de acuerdo a la tarea que me dejó aquí el señor para hacer el guión y ponerme a estudiar. Es considerado una de las figuras centrales de la Escuela Poblana de Pintura. Tuvo un taller familiar muy influyente. Sus hijos continuaron su oficio como pintores, una dinastía artística. A ver, cuéntanos de Luis Berrueco, de su obra. ¿Cuál es tu obra favorita? Creo que la mía es La Virgen de la Luz porque es mi patrona, pero cuéntanos. Sí. Pues mira, Luis Berrueco, de los 4, es al que ahora le tengo que poner como un poquito más de empeño en estudiar porque es una personalidad sumamente compleja. Berrueco efectivamente va a ser líder en algún momento de un taller familiar en el cual todavía no hemos terminado de ver quién es quién, ¿no? Parece ser que el papá, y no estamos todavía seguros, es Diego Berruecos. Luego viene Luis. Él sí era poblano, perdón. Sí. Sí, ok. Y de ahí vienen Miguel y José Berruecos, que también están firmando obra muy poca, ¿no? Y que también lo tenemos en la documentación. Pero realmente el que va a descollar de todos ellos es Luis. Y es una personalidad bien interesante porque hay muchos datos de él que de repente nos hacen pensar en que era también otro artista que socialmente provenía de otro lado. Porque el apellido Berruecos era un apellido pues de gente pudiente aquí en Puebla. Okay. ¿No? Hubo varias personas en el ayuntamiento de gente bien con de ese toda apellido, la vida. de gente bien de toda la vida. Y es que cuando ves el otro apellido que tenía, dices, chin, ¿no? Porque era Luis Berruecos y Rivadeneira. Ok. Entonces los Rivadeneira también eran otra familia muy, muy, muy importante. Y pues eso también nos hace plantear pues de dónde provenía, ¿no? Amén de esto, ¿no? Les cuento algo que nunca he contado, ¿no? Me tocó ver una pieza, una Virgen de la Luz, que pues todo el mundo la veía siempre desde lejos, y un día yo me trepé a verla, y para ver la firma. Alejandro, luego por eso no nos quieren los sacerdotes. No, pero ahí sí fue con permiso. Bueno, ahí sí fue con permiso. Ajá. Y dije, pues está muy bonita, pero yo nunca he visto la firma en foto. Ya me trepé y vi la firma de Berrueco. De Berrueco. Y decía Luis Berrueco, familiar del Santo Oficio. Entonces, eso es otro asunto porque quiere decir que era de estos personajes que estaban asociados a la Inquisición, ¿no? Y entonces que de repente si había algún tema que se supiera por ahí de que si fulanito anda de judaizante o alguna cosa así, pues ellos digamos que podían como denunciar, ¿no? Eran un poquito como los oídos del Santo Oficio. Estoy pensando en un lugar que no voy a decir cuál es y ya, a ver, les damos la sorpresa, a ver si en una de esas ya sé cuál. Si estamos pensando en el mismo. Sí, porque aquí hay un escudote. En la misma capilla están obra de Berrueco y hay un escudo de la Inquisición, ¿te acuerdas? De la Inquisición, efectivamente. Pues a lo mejor es de él. O sea, pues es que habría que estudiar. Eso creo que es como muy interesante. Porque es un fresco, está en la pared. Sí, está en la pared, arriba, abajo de una virgen, ¿no? Arriba de una virgen. Y entonces son como estas cosas que dices, a ver, pues también ser familiar del Santo Oficio, pues era también una distinción, ¿no? Entonces son como cositas. Un respeto. Sí, entonces son cositas que sí hacen plantearse el cómo entender la personalidad de Luis Berrueco, ya no tanto del lado artístico, sino social. Ahora, desde el punto de vista del quehacer de la pintura, es un pintor que va a empezar a dulcificar el quehacer artístico poblano, ¿no? O sea, vamos a ver estos rostros que, como te había dicho al principio, ¿no? Se empiezan a ser parte de toda la tradición pictórica poblana, ¿no? Con estas cejas como muy arqueadas, ¿no? O sea,
con estos ojos muy grandes, muy dulcecitos. Tiene una paleta también muy singular, ¿no? O sea, con muchos verdes, con muchos rosas. Y va a hacer composiciones muy, 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 muy complejas, ¿no? Y va a hacer también series de cuadros, ¿no? Hace series de la vida de San Francisco para Huaquechula, para el convento franciscano de Huaquechula y para el convento de Clarisas de Atlixco. También va a hacer esta serie fabulosa de la vida de San Juan de Dios, que también está en la Pinacoteca de Atlixco, que inclusive esa la va a hacer con otro pintor que se llamaba Pablo José de Talavera, ¿no? Pero se ve que en ese momento la familia de los Talavera, que había sido muy importante por ahí de 1720-30, como que ya no va a estar teniendo el mismo impulso y entonces Berrueco lo está subcontratando cuando tiene obras grandes y tiene que entregarlas a tiempo. Lo mismo va a pasar con la que es su obra maestra, que es la decoración pictórica de la sacristía de la Catedral de Puebla, ¿no? O sea, hasta ahí llegó, imagínense, sí, claro. ¿No? En 1750 hizo estos lienzos maravillosos que son el lavatorio de pies, la institución de la Eucaristía y los del muro central, que son maravillosos, que es la aparición, así como lo dice, se los voy a decir como dicen los documentos, el nombre con el que se le pagan, ¿no? Es la aparición de la Virgen en Toledo y en Zaragoza y la erección o institución de la Santa Iglesia Poblana, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en ese cuadro que normalmente se le decía el patrocinio de la Virgen, en realidad lo que está representando es la historia misma de la iglesia angelopolitana, ¿no? Que pone a la Inmaculada Concepción, pone abajo la patrona de la catedral, pone abajo a todos los canónigos, pone a 3 obispos, ¿no? Que eran Juan de Palafox, Julián Garcés y el obispo que en ese tiempo estaba gobernando la diócesis, que ya hablaremos de él, don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. Y aparte está levantando su manita. Sí, así como diciendo soy yo. Sí, sí, sí. Y en la parte de arriba, pues, ¿qué es lo que vemos, no? O sea, están sosteniendo su capa San José y San Miguel, los patronos de la ciudad, San Pedro y San Pablo, los pilares de la Iglesia Católica, y después Santiago y Santa Rosa, ¿no? Que son los patronos de la España peninsular y de la España americana, ¿no? Entonces, fíjense cómo la iglesia poblana está diciendo, esto es una iglesia que está en esta catedral está en la ciudad de Puebla, es católica y romana y pertenece a la monarquía española. Entonces, ese es el tipo de discursos que hacía Luis Berrueco y otras obras que son fascinantes, que creo que ahorita no se pueden visitar porque el edificio tuvo varios daños en el sismo del 2017. Son estos 2 maravillosos cuadros de la Ascensión y la Asunción de la Ascensión de Cristo y la Asunción de la Virgen, que están en el Templo de Santa Clara en Atlixco. O sea, estaban en los laterales del altar mayor y son cuadros de piso a techo, con una cantidad de personajes. Están todos los personajes del Antiguo Testamento. ¿Y dónde estarán? Pues esos creo que estaban en restauración. No me acuerdo si estaban encajonados o los iban a restaurar, pero esperemos que pronto ya estén a la luz y vayan a verlos, porque son obras impresionantes. También vayan a ver, por ejemplo, el patrocinio de la Virgen del Carmen, que está en la parroquia de Atlixco. Él pintó muchísimo para Atlixco, ¿no? Y ahí podemos ver muchas de sus grandes obras. Y, por ejemplo, ese patrocinio también es muy bonito, ¿no? Inclusive, pues también ahorita me contrataron de una casa de subastas donde tenían otros 2 cuadros también preciosos de Luis Berrueco, ¿no? Que ahora se están estudiando. Entonces, pues es un pintor bastante prolífico de obra, ¿no? Y que se puede ir a apreciar en muchos de los templos de la ciudad. Oye, pues hablando de patrocinios, estamos a la mitad del episodio. ¿Qué te parece si escuchamos quiénes hacen posible esta 7ª temporada? ¿Vamos? Puebla de Nuestros Amores aprovecha este espacio para agradecer a quienes la hacen posible. Es un orgullo para nosotros que nuestra máxima casa de estudios nos distinga con su confianza. Muchas gracias a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, y Puebla siempre ha estado conectada con la Ciudad de México por trabajo, cultura, familia, amigos. A todo vamos a la Ciudad de México y en esta 7ª temporada agradecemos a nuestro patrocinador Estrella Roja, una empresa 100% poblana que apoya esa conexión con 50% de descuento al comprar con anticipación. Visiten su página web.
Y gracias también a Café Don Justo, una marca de café de altura reconocida por su tradición, originaria de Coatepec, Veracruz, pero que actualmente opera diversas cafeterías y puntos de venta en Veracruz y también en la Puebla de Nuestros Amores. Tenemos en el Centro Histórico, en Plaza Cristal, en Plaza Arcángeles y en Atlisco. Gracias por su confianza a nuestros amigos de Café Don Justo. Gracias a la Colecturía, que más que un excelente lugar para comer y pasar un buen rato, es un centro cultural, es un lugar precioso, ubicado en lo que fuera desde el siglo XVII el granero de la iglesia de la Puebla de Los Ángeles, ahí en la calle 3 Sur 1108, en pleno centro histórico de esta Puebla de Nuestros Amores. Y también gratitud a la Casa del Mendrugo, centro gastronómico ubicado en la calle 4 Sur 304, en el centro histórico, además que alberga un museo con un entierro olmeca y una colección de talavera colonial. Profética, Casa de la Lectura, este espacio cultural emblemático ubicado en una casona colonial del siglo XVI en el centro histórico, se une nuevamente a patrocinar a Puebla de Nuestros Amores, lo cual le agradecemos mucho. En Profética se combina una biblioteca pública y gratuita, una librería especializada, todos los libros que quieran buscar los encuentran en Profética, y además un café, un bar, se desayuna rico. No dejen de visitarla en la 3 Sur 701. Gracias a Clemente, un espacio de comida mediterránea y opciones veganas, con 2 sucursales ubicadas en la 2 Sur 1103 y en la 6 Sur 304, ambas en el centro histórico de nuestra ciudad. Y gracias siempre a nuestros amigos de Camet, este espacio que brinda comodidad y seguridad a los estudiantes que necesiten vivir cerca de Ciudad Universitaria 1, aquí en la ciudad de Puebla. Y por supuesto, si quieren hospedarse en este centro histórico de la Puebla de Nuestros Amores, el Hotel Quinta Real de Puebla es la opción. Ubicado en el exconvento de la Limpia Concepción, edificado en el siglo XVI en la calle 7 Poniente 103, cada vez con más opciones gastronómicas, mejor servicio y, por supuesto, más bonito. Y Diamantes Mezcal, esta empresa que diseña botellas de mezcal artesanal en lotes pequeños y cada una foliada y completamente personalizada, también nos patrocina esta temporada y se lo agradecemos mucho. Ideales para eventos, empresas o regalos únicos. Gracias por su confianza a Diamantes Mezcal. Toda la información de cada uno de estos patrocinadores de la 7ª temporada de Puebla de Nuestros Amores la encontrarán en la caja de descripción de este episodio. Muchas gracias a todos ellos. Continuamos. Oye, Ale, yo me puedo seguir toda la vida aquí. Y yo más. Y Guillermo. Ya vi el tiempo. Guillermo ha de estar tomando el tiempo desde donde está, pero a ver, rápidamente vamos a la segunda mitad para acabar con lo mejor. Bueno, no todos son buenos. Pero sí, sí, mi Magón. Llegamos a tu amado Magón. Mi amado José Joaquín Magón. La primera noticia que se tiene del maestro José Joaquín Magón, según nos cuentas, en un libro, El pincel de Elías Joaquín Magón y la Orden de Nuestra Señora del Carmen aparece en relación a la fiesta con que se celebra la llegada del monarca que hemos mencionado tanto en esta temporada, Carlos III, ¿no? En 1760, Puebla, pues siempre acá muy, muy realista, hace un de estos arcos en conmemoración a un arco triunfal en honor a este acontecimiento. Y a ver, antes de hablar del maestro Magón, cuéntanos del contexto del Imperio Borbónico y cómo influye en el cambio artístico. Se empiezan a desaparecer los gremios o empiezan a perder fuerza, ¿no? Además había mucha riqueza y entonces había muchas personas que mandaban a hacer obra, ¿no? Como por encargo y, por supuesto, las influencias europeas, las francesas, las italianas, que llegan a la corte de Madrid y pues aquí nosotros todo replicábamos, por no decir copiábamos. Cuéntanos. Pues era un proceso que en algunos casos se ha visto que pasaba de manera simultánea tanto en México como en España, y eso es muy interesante. A principios del siglo XVIII va a haber un cambio pues bastante visible en la forma de pintar, ¿no? En los modelos, en la gama cromática, inclusive en la gestualidad de los personajes. Este cambio tradicionalmente lo vamos a ver asociado en la Ciudad de México con la obra de los Rodríguez Juárez, ¿no? Que si bien, de Nicolás y Juan Rodríguez Juárez, si bien ellos hay ciertas cosas con las que todavía podemos ver que tienen conexión con Cristóbal de Villalpando, lo cierto es que se hacen un cambio muy fuerte y es un cambio que está impulsado por estos nuevos gustos que efectivamente se están impulsando desde la corte, que han sido como una de las múltiples respuestas que se le ha dado a ese fenómeno, ¿no? Entonces los artistas pues están empezando a ver también otro tipo de obras, no están volteando a ver mucho a los franceses y a los italianos, ¿no? Okay. Están leyendo
tratados como el de Charles Lebrun, ¿no? De toda la fisonomía de las pasiones, que pues Charles Lebrun era el pintor del Rey Sol. Y también están viendo obras de Carlo Maratta, de Carlo Dolci, de Giovanni Battista Salvi Sazzoferrato, ¿no? O sea, hay influencias que están viniendo por diferentes lugares que están transformando a la pintura, ¿no? Y esta va a ser una transformación que va a venir con una nueva manera de entender su arte, ¿no? Que si bien ya era un arte muy intelectualizada para la época, ellos van a empezar a luchar por el reconocimiento de la liberalidad o de la nobleza de la pintura, ¿no? Y una de las formas en la que lo van a promover es a partir de ir deshaciéndose, todo esto lo ha estudiado, perdón que la cite tanto Paula Mus, pero pues van a ir deshaciéndose de esta figura de los gremios que tenían que ver más con el arte mecánica y empezarán a trabajar a partir de academias, ¿no? Que era cuando se reunían en las noches los artistas, hacían dibujo al natural, también la oscuridad ayudaba a que pues, ponían las velas y jugaban con la iluminación, y pues esto también conllevaba a que discutían sus obras, y pues esto fue haciendo que se conformara un gusto, ¿no? Que después se le criticó mucho a la pintura del 18, que era como muy repetitiva, pero pues no, o sea, más bien es que están trabajando bajo parámetros similares, ¿no? Y a pesar de que cada artista tiene su estilo, ¿no? Sí. Digamos que todos van trabajando bajo un derrotero en común que pues proviene justo de la discusión artística. Ok. Oye, y bueno, a ver, hablando ya de su biografía, José Joaquín Magón era poblano y afromestizo. O sea, eso es una cosa súper interesante, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar a Magón, pues, nunca me lo esperé porque había muy poquita información, pero gracias a un documento que me proporcionó la doctora Francisca Neff, pues se pudo saber que él estaba en el regimiento de pardos. A eso, ¿no? Iba. ¿Qué significaba eso? ¿Era una especie de casta? Los pardos eran los mulatos. Okay. Entonces, una de las formas en las que podían obtener un mayor ennoblecimiento y una mayor distinción en la sociedad a pesar de la casta era participando dentro de la milicia, porque eso los hacía súbditos directos del rey. Okay. Entonces, Magón se mete al regimiento de pardos y logra ser alférez, ¿no? Pero es una historia muy enternecedora, creo yo, porque esto lo sabemos gracias a un documento en el cual él está solicitando que ya no quiere ser el alférez porque no le da tiempo para dedicarse al ejercicio de pintor y que de ahí su familia... Le quitaba mucho tiempo y decía que pues, de ahí su familia comía y que él ni siquiera se podía vestir decentemente porque pues, no le daba tiempo de trabajar y de generar más dinero. Pero aparte, él estaba enfermo de epilepsia. Ah, tenía epilepsia. Entonces, el problema, que en ese momento se creía que era una enfermedad endémica en Puebla. Había existido un brote de epilepsia en el convento de las Jerónimas más o menos en las mismas fechas. Entonces, pues Magón dice que cuando le tocaba hacer los rondines en la noche, si veía que alguien lo estaban asaltando, pues lejos de ayudar, se asustaba el pobre, le daba el ataque y no entonces teníamos dos problemas. No servía para ser parte del regimiento. Efectivamente, no. Lo que tenía de buen pintor, yo creo que ahí en el regimiento no le funcionaba. Entonces, él solicita que lo den de baja, fue un proceso algo largo, pero pues ahí es cuando vamos a empezar a ver que descolla muchísimo como artista. Es un intelectual porque inclusive no solo es pintor, es poeta, ¿no? Y se lleva con otro poeta que se llamaba Francisco José de Soria, ¿no? Eso lo sabemos también gracias a un investigador que justo me pasó la documentación, Guillermo Espinosa, que está estudiando a Francisco José de Soria, y pues resulta que en unas poesías que él escribió en un manuscrito hay poesías de Magón, ¿no? Y entonces ahí también fue una revelación brutal por la manera en la que Magón habla de la pintura, ¿no? Y cómo la relaciona con la poesía. O sea, era un pintor sumamente culto. Claro. Oye, y además, fundamentalmente dos grandes vertientes en su obra, ¿no? La pintura de castas, que en realidad
todos hemos visto estos cuadros donde se reflejan todas estas castas de la Nueva España, donde diferentes razas, colores, pero además eran un catálogo para poder ver la flora, la fauna, como tú decías, la manera de vivir, de vestir, etcétera. Y por otro lado, encargos religiosos. Fue el pintor predilecto de los carmelitas descalzos, encargado de materializar esta iconografía tan complicada que es de los carmelitas. Bueno, yo creo que todas, pero... Y a ver, pero tú eres el experto, háblanos, por favor, pero sobre todo ya cuéntanos por qué es tu preferido. Sí, porque... Pues mira, es mi preferido. Creo que logré conocerlo muy bien en el proceso de investigación y también la calidad de sus obras es magnífica, ¿no? O sea, se me hacen muy pulidas. Creo que los artistas en general van teniendo obras mejores que otras, pero Magón es muy consistente en su calidad, ¿no? Y aparte, el tenerlo como poeta, pero también conocer detalles de su vida privada, pues lo hace muy, muy interesante, ¿no? Y en ese sentido también, espero no estarme adelantando, pero por ejemplo, la cuestión del trabajo con grandes autoridades de su momento, como fue el obispo don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, ¿no? O sea ay, perdón, que me estoy adelantando, pero de una vez nos vamos para que no nos gane el tiempo y Guillermo no se vaya a enojar. No, de lo que se va a enojar. Pero en realidad, y ahorita nos cuentas de su relación con este obispo de Puebla, fue su gran mecenas. Efectivamente, ¿no? O sea, parece ser que a partir de más o menos 1750, José Joaquín Magón empieza a tener una relación más cercana con el obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu. Hay que ver que, por ejemplo, Berrueco trabaja mucho para el cabildo de la catedral, ¿no? Y como para todos estos personajes que habían nacido en Puebla. Pero don Domingo Pantaleón, que lo ha estudiado preciosamente el doctor Pablo Amador, sí. Tiene unos artículos bellísimos en torno a él y a su sobrino. Cuando llega Domingo Pantaleón, su sobrino de Canarias, era el Marqués de la Regalía, ¿o cómo se llamaba? No, ese era su hermano, el Marqués de la Regalía, y su sobrino fue obispo auxiliar de Puebla, Miguel Anselmo Álvarez de Abreu. Entonces, cuando llega Domingo Pantaleón, parece ser que él tiene esta idea de la importancia de las imágenes y de los objetos para el culto divino, ¿no? Él inclusive establece una cátedra en cuestión del uso del culto divino en el Colegio de San Pantaleón que él funda. Y pues lo que vamos a ver es que hay una revolución artística a mediados del siglo XVIII que va a ser impresionante porque grandes artistas van a ir descollando y van a ir desarrollándose a partir del amparo del obispo, ¿no? Y en muchísimas artes, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en la escultura, José Marín Villegas Cora, ¿no? O sea, de la dinastía. Así es, el patriarca de los Cora, pues empieza a trabajar con Domingo Pantaleón, inclusive a él le encarga esta famosa escultura de San Pantaleón que está en la Catedral de Puebla, que es bellísima. Pero también vamos a tener la dinastía de los Larios, que son plateros, ¿no? Que inclusive Pantaleón les encarga la lámpara mayor de la catedral, la lámpara de plata, que se supone que era una lámpara que tenía que ser mejor que la de la Catedral de México y que la de los jesuitas, que la de la Casa de la Profesa, ¿no? O sea, había esta cosa de tiene que ser la mejor lámpara del virreinato, ¿no? Pero también vamos a tener que toda esta cuestión los ornamentos, por ejemplo, la indumentaria sacerdotal, los ternos eclesiásticos, pues se va a hacer el terno rico de la Catedral de Puebla, ¿no? Que se lo va a encargar a Manuel de Mena. Y dentro de todo esto va a estar Magón como su pintor de cámara, que eso es algo que yo he propuesto para entender esta relación tan cercana, porque Magón lo va a retratar una gran cantidad de veces. Y no solamente como estos retratos de aparato, retrato de cámara que normalmente conseguimos al personaje de pie, con su escritorio, con su biblioteca y todo eso, sino que lo va a representar en acción. En acción, efectivamente, claro. En otras composiciones, ¿no? Lo va a representar confirmando a San Pedro Nolasco, pero lo va a representar administrando el sacramento de la confirmación en Tochtepec, pero también lo va a representar como intercesor del obispado poblano en un cuadro maravilloso que se encuentra en el coro, en la parte de arriba del coro del templo de Santa Teresa. Entonces, esa
eso de no solamente representarlo de una manera arquetípica, sino integrar su figura dentro de discursos más complejos, es algo que nos demuestra la cercanía que estaba teniendo Magón con don Domingo Pantaleón. Y qué bueno que se da esta... Sí, no, pues gracias a eso tenemos unas obras bellísimas de Magón. ¿Cuál es tu preferida? Es que ahí sí me pones en aprietos, porque sí son, o sea, yo... Es su consentido, entonces va a decir que todas. Híjole, pues casi que todas, porque aparte te digo que todas tienen una calidad preciosa. Por ejemplo, yo les voy a contar, esas no las he podido ir a ver en vivo, espero que este año sí. El Museo de América en Madrid compró hace 1 año, 2 años, un conjunto de 12 cobres, me parece, de la vida de la Virgen, firmados por Magón, que son preciosos. Pero si quieren ir a ver algo así un poquito más cercano, por ejemplo, las obras que tienen el Carmen de acá de Puebla, para los que pito muchísimo, son muy lindas, pero váyanse a Tecamachalco. Yo los invito a Tecamachalco y a Tochtepec. Híjole, ¿y nos asaltan? No, yo he ido varias veces. Mira, aquí andamos todavía. Bueno, en Tecamachalco está el bautizo de la Virgen, de San Juan y de Cristo, acompañados de una alegoría del alma cristiana en la parroquia, son bellísimos. Y la serie de los 7 sacramentos en el bautisterio de Tochtepec. O sea, estas son preciosas, preciosas. Vayan a deleitárselo. ¿Y aquí, con esas en la obras. ciudad? Aquí en la ciudad creo que diría el templo del Carmen, ¿no? O sea, ahí hay varias, sí, y ahí hay como varias obras de él. Y también en el templo de San Cristóbal, en los laterales del altar hay unas 4 cuadros de la vida de la Virgen que son muy, muy, muy bonitos. Que San Cristóbal también está a cargo de nuestro amigo así es, entonces vayan. Paulo Carvajal, y además es una iglesia preciosa, muy poco apreciada. Y es bellísima, vayan, por favor. Es muy bonita. Y bueno, nada más para hacer referencia, el obispo Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, con este nombre tan rimbombante, es obispo de la Puebla de Los Ángeles de 1743 a 1763. Se aventó 20 años de obispo. Sí. Consagra varias iglesias, La Soledad, San Sebastián, pero además él era admirador de Palafox, muchos sucesores, intervienen a este milagro para beatificar a Juan de Palafox. Dice que lo salva la vida porque con una reliquia se cura y está enterrado a los pies del cenotafio vacío de Palafox en la catedral. Ahí está don Domingo Pantaleón Álvarez. Sí, se me hace que era medio ególatra porque demasiado. El colegio le pone San Pantaleón. San Pantaleón, pone la escultura de San Pantaleón. Sí. Y lo mandan a retratar en todos lados. Después de Palafox es el obispo más retratado. Entonces, pues es que él tenía esta política de el papel que él tenía como príncipe de la iglesia a través de la imagen. Entonces él utilizaba mucho la imagen para mantener su presencia en diferentes lugares. Y le gustaba, yo creo. Le encantaba. Le encantaba. O sea, pero una cantidad de veces que vemos a don Domingo que de verdad, y les digo, o sea, no solamente como retrato de él, sino que administrando en acción, en todos los tipos de acción posibles que podía tener el obispo. Fue un obispo muy activo. Sí. Y yo creo que en el siglo XVIII, del que estamos hablando, 2 grandes obispos, por supuesto, don Domingo Pantaleón Álvarez de Abreu, y vamos a tener un episodio solamente de don Francisco Fabián y Fuero. Entonces, el polémico. Así es, el estricto Fabián y Fuero. Bueno, pues ahí está. Y bueno, mi padre decía, Alejandro, que si querías ver ángeles bonitos, te refirieras a este cuarto y último pintor del siglo XVIII. Qué bonito. Sí, porque él decía que si él se imaginaba ángeles, se los tenía que imaginar como los de Cendejas, ¿no? Qué bonito. Incluso hace poco fui con mis amigas y con mi cuñada, y me decía, no me gustan los angelitos, y le dije, es que no has visto a los de Cendejas. Y llegamos a Santa Mónica, y ahí está una coronación de la Virgen, que es mi preferida de este autor, y sí, bueno, qué bonito pintaba don Miguel Jerónimo de Cendejas. El más reconocido, yo creo, en este periodo, era hijo de un mercader de estampas. Así es. Y bueno, alentado por la Compañía de Jesús. Y cuéntanos, yo quiero saber por qué Miguel Jerónimo de Cendejas se convierte en el pintor predilecto de la sociedad poblana. Pues es muy interesante lo que pasa con Cendejas, que es un fenómeno que todavía en el siglo XIX va a estar teniendo muchísimo eco y que sus alumnos y otros artistas de la época van a buscar hacer su biografía, ¿no? Porque lo van a poner como el máximo exponente de la tradición pictórica poblana.
Efectivamente, su padre, Lorenzo Zendejas, fue un comerciante de estampas. Se hace comerciante de estampas justo porque un personaje de la Compañía de Jesús, el padre Juan Antonio de Oviedo, se lo lleva a Roma como su criado. Y entonces cuando ya están allá le dice, oye, ¿por qué no pones una tienda de estampas? Compramos grabados romanos y grabados que se expendían allá en Italia y los llevas también para el aprovechamiento de los artistas, ¿no? Entonces así es que pone su tienda y pues dentro de este contexto nos tenemos que imaginar al pequeño Miguel Jerónimo viendo cosas bonitas en la tienda de su papá, ¿no? Y por eso no nos extraña que de pronto pues tuviera esta vocación. Su padre muere cuando él era muy niño y parece ser que es la Compañía de Jesús quienes lo encargan con el taller de los Talavera. Aprende con Pablo José de Talavera, después va a estar en 2 talleres más, que es el de José de Priego, que de hecho se casa con la hija de José de Priego. Te digo que era muy común esta cuestión de relacionarse con la familia a partir de que pues ahí vivían los aprendices, ¿no? En las casas. Entonces pues era normal que de repente dices, ay, pues ya me gustó la hija de mi maestra, a quien veía, y pues era muy común, ¿no? Después va a ir al taller de Gregorio José de Lara y finalmente de nuestro querido José Joaquín Magón, que es donde va a terminar de aprender y con quien va a tener mucha relación artísticamente. Y para 1758 va a ser su primera gran obra, de la cual ahorita hablaremos un poquito más, que es la decoración de la bóveda del coro de Santa Rosa. Pero posteriormente lo que vamos a ver es que él se empieza a relacionar muy bien con el alto clero poblano, ¿no? Con canónigos principalmente y también con miembros de órdenes religiosas. Entonces, va a haber 2 características en la obra de Zendejas que se van a volver fundamentales para entenderlo. Su capacidad de sintetizar discursos muy complejos a través de imágenes, ¿no? O sea, hay conceptos teológicos, conceptos doctrinales que podían venir en los textos y de repente Zendejas sabía cómo llevarlos a través de una serie de personajes y símbolos que lograban cumplir el cometido de representar aquello que la élite religiosa poblana quería. Pero por el otro lado, es muy bueno con la gestualidad, ¿no? O sea, logra hacer que sus Cristos te conmuevan, que sus vírgenes te pongan felices, sus angelitos, ¿no? Los angelitos. Sabe utilizar muy bien, ¿no? Y sabe hacer personajes muy aterradores, por ejemplo, en las escenas de la Pasión de Cristo, pero también cuando es una virgen asunta, es muy bonita, es muy dulce, es muy feliz, ¿no? Él sabe manejar mucho el tema de las emociones. Aparte de que pues, sí, por lo mismo de su padre debió de haber tenido un repertorio maravilloso de grabados, ¿no? Entonces esto va haciendo que Zendejas se vuelva el pintor de esta élite y pues muchas veces otros sacerdotes que no pertenecían a ella, pero que deseaban mejorar sus condiciones y ser parte de, empiezan a contratar a Zendejas o artistas que se parezcan a lo que estaba haciendo Zendejas, ¿no? Y así es como vamos a ver que se empieza a replicar este gusto y se genera un gusto poblano, ¿no? En el cual ya hay como cierto colorido, cierto tipo de personajes que van a ser los que no solamente los sacerdotes, sino las familias, los particulares van a querer dentro de sus casas y que a su vez quien no pueda tener el dinero para hacerlo, pues lo que va a buscar es ahora sí, pues como ahora decimos el clon, ¿no? A lo mejor no el clon, no la bolsa clon, pero sí que se pareciera. Un pintor que pudiera manejar más o menos recursos similares, ¿no? Que Zendejas. Entonces Zendejas es un monopolio en la segunda mitad del siglo XVIII. Toda obra grande, salvo muy pequeñas excepciones, la va a hacer Miguel Jerónimo Zendejas. Era el pintor de moda. Y si hoy vamos a Santa Mónica, yo les decía, vamos a ver ahí obra de Zendejas. Les digo, la coronación de la Virgen es una cosa majestuosa. Pero yo no puedo ya ir a Santa Rosa sin pensar en este señor que hoy nos acompaña. Y es que tú llegas a Santa Rosa y ya para cerrar, Ale, hay 2 grandes tesoros que resaltar. Primero, la portería del convento como tal, llena de frescos de Zendejas. ¿No son frescos? ¿Son lienzos o son frescos? Bueno, la portería tiene unos cuadros, unas pinturas al óleo. Pero son lienzos.
No, no son lienzos. Esas están sobre la pared. Pues. Sobre pared y esas son un poquito anteriores. Ah, ok, pero son de él. Ah, así es. Sí, y eran como la carta de presentación de la entrada a este convento de monjas dominicas, ¿no? Donde se supone se inventa el mole. Pero bueno, ahí ves obra de Cendejas y aparte estaban ocultas y las rescatan y todo un tema. Pero si usted va, o sea, vayan a Santa Rosa y pregunten por los Cendejas de la portería, ¿sí o no? Sí, pero sobre todo, bueno, es que te diría pregunten por la bóveda. Ah, bueno, ahí voy. Pero vayan a la iglesia de junto a Santa Rosa y en el coro alto había una cúpula completamente decorada por Miguel Jerónimo de Cendejas. Ya habíamos hablado de esto, ya habíamos dicho que estaba guardada, que ya la iban a rescatar, gobierno que llega, gobierno que promete rescatarla. Es el gran proyecto de este señor. Ya no digo más. Cuéntanos del estado actual, de lo que representa en su época y lo que representaría hoy para Puebla este rescate. ¿Qué pasa con la cúpula de Santa Rosa? Pues es una historia muy triste y efectivamente es como mi misión de vida y no voy a descansar hasta lograrlo. Lo sé. Esta bóveda es una obra totalmente singular y atípica, no solamente en la producción artística poblana, sino en la producción virreinal, ¿no? Porque si bien tenemos algunas obras en techos, como la de Cristóbal de Villalpando en la catedral, o por ejemplo la de Poca Sangre en el santuario de Atotonilco, la bóveda del coro de Santa Rosa tecnológicamente era muy interesante porque se ve que a Cendejas le piden decorar el techo y él lo idea a partir de pintar sobre lienzo, pero esos lienzos pegarlos en la bóveda. Eso debió de haber sido muy complejo y lo que yo he propuesto que próximamente la doctora Rosalba Loreto, que ya estuvo acá y yo vamos a sacar un libro acerca de eso, pues Cendejas tuvo que utilizar procedimientos de perspectiva que eran muy complejos, ¿no? Porque él lo que tenía que hacer era expandir a los personajes, deformarlos para que cuando uno los viera desde abajo hubiera una corrección óptica que los acomodara a la escala que tenían que tener. Entonces, esta obra, que les digo es extraordinaria y totalmente atípica, la va a mandar a pintar el sobrino de don Domingo Pantaleón, Miguel Anselmo Álvarez de Abreu, pero como parte de todas las acciones de mejora del convento que estaba emprendiendo su tío, ¿no? Entonces, aquí Cendejas va a representar la gloria en su máximo esplendor, inspirado por los textos de la primera priora de Santa Rosa, María Ana Águeda de San Ignacio, ¿no? Y pues va a ser una obra que en su activación va a ser muy interesante porque se activaba con música. Teníamos un montón de ángeles músicos representados que tenían los instrumentos musicales que las monjas tocaban. Entonces, cuando ellas empezaban a alabar a Dios a través del canto, pues entonces la bóveda cobraba sonido y entonces era como si las monjas se unieran en un solo canto con los ángeles pintados para alabar a Dios en un mismo escenario. O sea, era una obra totalmente teatral. En ese momento se abría la gloria y la pintura cobraba sonido y con eso vida, ¿no? O sea, pensemos que eso es asombroso. Y pues lo triste del asunto es que el año 1999, que pues ya los que tenemos más edad nos acordaremos, tembló bien feo, tembló bien gacho, como a eso de las 2, 3 de la tarde. Y el templo de Santa Rosa fue uno de los más afectados, se abrió la bóveda, se retiraron los lienzos, los empezaron a restaurar, pues no supieron bien cómo terminar, se acabaron los fondos y lleva 27 años va a cumplir embodegada sin acciones para poder restituirla en pésimo estado de... ha pasado por malos estados de conservación, ahorita creo que está un poquito estable, pero pues ya tiene hongos, tiene muchísimas cosas, ¿no? Y pues verdaderamente es muy triste que hay toda una generación de poblanos que nos hemos perdido de esta que podría ser calificada como la máxima obra pictórica de un poblano en la época virreinal. Entonces, pues se ha ido, ¿no? O sea, se ha ido con la exdirectora de museo, se ha ido con muchísimas autoridades, pero pues también los cambios que hemos tenido a veces han hecho que se cueste dar continuidad. Es un proyecto muy grande, es un proyecto muy ambicioso, pero creo que es un proyecto que las autoridades deben de tomar para devolvernos, o sea, en lugar de estar haciendo a lo mejor como otras obras, devolver eso que ya es
parte esencial de la historia de los poblanos y que creo que sería un gran acierto. Y yo tengo una reflexión y espero no romperte el corazón, pero a ver, tanto tiempo embovedados, ahí almacenados esos lienzos, es muy probable que hasta se hayan encogido y que ya ni puedan embonarse bien. Ese es uno de los problemas, ¿no? Que la bóveda creció también de dimensiones, entonces se tiene que diseñar un Hay nuevo. que volverla a pintar sobre la bóveda, ya mejor. Casi. No, pero a ver. Un buen retratista que se lo eche, ¿no? Pues se tiene que diseñar una estructura, ¿no? Pero a ver, si se han restaurado cosas, la otra vez estaba viendo un fresco de Giotto en la Basílica de San Francisco, que creo que fue en los 90s, principios de los 2000s, que hubo un temblor y se cayó toda, ¿no? O sea, y que un fresco lo restauraron y fragmento por fragmento lo volvieron a colocar. O sea, es cosa de voluntad. Realmente no es imposible, es de verdad voluntad y un llamado de verdad a las autoridades y a todos los que estén interesados, a toda la sociedad civil, a que nos unamos a este proyecto de una obra que es extraordinaria, que es parte de nuestra historia, uno de los momentos más brillantes de la historia del arte en esta ciudad y no podemos dejar morir y sobre todo, pues que, o sea, te digo, yo no la conozco en vivo, yo la he visto por fotos. Hay toda una generación que no conocimos eso y que creo que también dentro de nuestros derechos, ¿no? Debe de estar el acceso a estas manifestaciones culturales tan importantes para nuestra identidad poblana. Ale, ya nos pasamos un chorro. Perdón. Ya nos están viendo feo. No es cierto. Y qué bueno que no está Guillermo porque ya nos hubiera regañado. No, pero pues ya para cerrar, pues esta ciudad que durante el siglo XVIII vivió una de las etapas más importantes del virreinato en cuanto a la actividad pictórica, que aquí el señor es experto, con la llamada Escuela Poblana de Pintura, muy pronto, Ale, va a cumplir 500 años. Así es. Y nosotros ya la estamos celebrando. Por favor, escríbanos a informes@puebladenuestrosamores.com y díganos cómo se imaginan el festejo de los 500 años de esta Puebla de nuestros amores, porque no me vas a dejar mentir, nosotros ya estamos haciendo cositas. Nosotros ya estamos trabajando, hemos tenido nuestras sesiones puntuales. Vienen cositas. Vienen cositas, espérense. Ya ni me digas qué le quieres regalar a Puebla. Pues la restauración de la bóveda. Definitivamente. Bueno, yo no con mis manitas, ¿no? Con los restauradores. Ni con tus dineritos. Ni con mis dineros. Ojalá yo quisiera, si yo tuviese ese dinero, con mucho gusto, pero. Ni siquiera sabemos qué implica. Pero con la gestión. Eso sí, vamos a estar. Ya todos los de los 500 años ya estamos ahí bien apuntados al proyecto. No, vamos a hacer algo. Es nuestro deseo, no es mi deseo, es nuestro deseo. Tu deseo y nuestro deseo y el deseo de todos ustedes debe de ser regalarle nuevamente a Puebla esta obra pictórica, pero también muchas cosas más, porque Puebla cumple 500 años y se lo merece. Así es. Y yo te agradezco en el alma, querido amigo. Yo también te agradezco, querida amiga. Me la pasé muy bien, por eso nos fue el tiempo. Más de una hora y ya nos ven feo aquí en Shore porque ya nos pasamos más. Guillermo, perdónanos, no estabas, aprovechamos. No fue nuestro problema. Saludos, Guillermo, no te enojes. La plática con este señor no tiene fin y te lo agradezco, Ale. Muchas gracias por haber estado aquí en este episodio 3 de la temporada 7. Gracias. Gracias, saludos a todos. Y nos vemos muy pronto, vamos a seguir esta temporada. Muchas gracias.